Para mí es un desafío estar sentada, ¿verdad?, a esta mesa, y sobre todo por el lugar, porque además de ser el cuartel, que ya mencionaba en la historia, me actualiza el cuartel Moncada, allá en Santiago de Cuba, un cuartel que actualmente es una escuela, y bueno, no es casual que haya niños aquí presentes en este espacio. De manera que voy a empezar con un fragmento del texto Los Tres Héroes, que está en la Edad de Oro, y luego voy a hacer algunas versiones. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca a un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos debemos querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como a él, como Manuelita o Josefa Joaquina Sánchez u otras heroínas, agregaría yo, porque la América fuese del hombre americano y también de la mujer. Es posible que el Libertador le haya susurrado, le haya confiado a Martí una tarea, o sea, advertir a los hijos e hijas de nuestra América la verdad sobre los Estados Unidos, destinados por la providencia a plagar la América toda de miseria en nombre de la libertad. Y aquel hijo de Bolívar, o sea, Martí, cumplió esa encomienda. Vivió en el norte revuelto y brutal, o sea, conoció y develó las entrañas de un gobierno que niega las capacidades, insulta las virtudes y desprecia el carácter de los nacidos en otras naciones. Y a propósito de otras naciones, cuentan que en una nación histórica e histéricamente asediada por el simple hecho de resistirse a convertirse en un pueblo gris, nació una mujer martiana, latinoamericana, feminista, internacionalista y antiimperialista. Vestida de india, pinta y criolla, vino al mundo con la fatiga de alas mucho tiempo tensas. Codiciada por el apetito imperial, sobrevive y testifica las facturas y las fracturas, los sentidos y los significados de las intervenciones en su alma, en su seno, en su raíz. En nombre de tales intervenciones, esta mujer, que muy bien pudiera llamarse patria, ha ofrecido muchos hijos, ha enterrado a muchas hijas y ha sepultado entre las olas y un salitre de 90 millas y los altos muros de un absurdo bloqueo económico y financiero algunas esperanzas, un montón de sueños y muchas utopías. Bautizada como Federación de Mujeres y con el apellido de cubana, asistimos a este foro permanente de pensamiento y acción en el cuartel de San Carlos. ¿Para qué? Para contener las hemorragias innecesarias que brotan de las guarimbas, para compartir los atropellos a los derechos que han significado las intervenciones a los procesos revolucionarios, para que nunca más resuenen los ecos de la depredadora lógica capitalista o al estilo de Martí, para impedir a tiempo que se extiendan los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Después de todo, crecer y correr acompañados por lobos supone prever y afrontar feroces dentelladas. Y es que a los gobiernos norteamericanos que han diseñado políticas interventoras, pareciera que nunca les serán suficientes las teorías y las prácticas para desangrar, invadir, ocupar, saquear, colonizar, en fin, para interponerse en los procesos revolucionarios. O sea, mi colega me antecedió en algunas acotaciones que yo sencillamente pues quería contactar, o sea, comentarles cómo el águila imperial pues ha atacado al tocororo, que es el ave nacional. La revolución cubana es una sola. La comenzó Carlos Manuel de Céspedes y es la que lleva a nuestro pueblo actualmente. Sin embargo, no pasa un día sin que los Estados Unidos coloquen un leño encendido con paciencia satánica en la hoguera de los resentimientos y los desabastecimientos económicos y morales. Si no, recuérdese la ofensiva crítica contra los cubanos que apareció publicado en 1889, donde se nos acusaba de vagabundos, inútiles, incapaces de acción y enemigos del trabajo recio, y que suscitó la contundente vindicación de Cuba, un trascendental texto en el que José Martí declaraba el rechazo a la anexión con Estados Unidos. Otro madero prendido por los Estados Unidos y colocado en el alma de la nación cubana aconteció durante la República colonial. Los círculos de poder, ya lo habían dicho, o sea, esperaron pacientemente que las fuerzas cubanas estuvieran a punto de ganarle la guerra a España, intervinieron, desconocieron a los patriotas cubanos, en fin, y así el 1 de enero de 1899 comenzó oficialmente la ocupación militar de Cuba por los Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Incluyeron en la Constitución de la República la enmienda Platt, un apéndice que le permitía intervenir en los asuntos cubanos cada vez que a ellos les pareciera pertinente, además arrendar territorios, y todavía tenemos la base naval de Guantánamo.
Y así sucesivamente se perfilaron una cadena de acontecimientos injerencistas y además crearon el ejército. Solo desde allí es comprensible la angustia de este tema, un tema que despierta nudos, que desata lágrimas, que recuerda himnos fúnebres, que evoca canciones de desterrados o poemas como Mi bandera, del cual les voy a decir un pedacito. Al volver de distante ribera con el alma enlutada y sombría, afanosa busqué mi bandera y otra he visto además de la mía. ¿Dónde está mi bandera cubana? La bandera más bella que existe, y la venezolana también. Desde el buque la vi esta mañana y no he visto una casa más triste. Con la fe de las almas austeras hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas, donde basta con una, la mía. Irrefutable. En nuestra América no se puede escoger. Hay temas que te sacuden, encolerizan, ruborizan, te avergüenzan. Hay temas de verde claro y carmín encendido. Hay revoluciones sociales y guarimbas. Hay tramas de vida o muerte. Precisamente, las intervenciones a los procesos revolucionarios en América Latina, cual violines, se han anunciado demagógicamente desde la izquierda y se han arpegiado con la derecha para intentar asestar un jaque mate a las ideologías progresistas que subyacen a los alternativos modelos de desarrollo humano. Uno de los modelos y procesos más colocados en la diana imperial es la revolución. El tradicional y ancestral interés de los gobiernos norteamericanos por apoderarse de Cuba permitiría construir una ruta crítica o un mapa de navegación que se ha caracterizado por la habitual política de la fruta madura. El modus operandi, al inicio ellos se mantienen aparentemente al margen de los acontecimientos, evalúan hacia dónde se inclina favorablemente la correlación de fuerzas, se muestran como paladines de la democracia y en tanto buenos, amables, generosos y solidarios vecinos del norte violan acuerdos internacionales para inmiscuirse en asuntos internos, caldean de modo sensacionalista los estados de opinión, manipulan los sentidos psicológicos, es decir, la cognición, los afectos, las emociones, las simpatías y las antipatías. ¿Y cuál es el desenlace? Intervenciones militares bajo excusas supuestamente emancipatorias para legitimar sus arbitrarias lógicas y prácticas. Pareciera que creen que el mundo entero es su aldea. Sí, las intervenciones al proceso revolucionario cubano han significado golpes de Estado con las respectivas inauguraciones de sangrientas tiranías, Fulgencio Batista en 1952, sabotajes a obras de extraordinario alcance social y apoyo popular, atentado contra la vida de los líderes, invasiones mercenarias. Aún Cuba recuerda cuando fuerzas reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invadieron por Bahía de Cochinos en Playa Girón. Aún recuerda los sabotajes a los aeropuertos de San Antonio de los Baños o la explosión en pleno vuelo del avión de Cubaná. Y aun cuando José Martí convoca en su poema 39 a cultivar rosas blancas para el cruel que nos arranca el corazón, también nos regala en su poema épico Abdala la definición de patriotismo desde una triple condición: necesidad, sentimiento y valor, y dice que el amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra, sino el odio invencible a quien lo oprime y el rencor eterno a quien la ataca. Las intervenciones a los procesos revolucionarios devienen ataques frontales y en Cuba alcanzaron su periodo más álgido durante un largo periodo de crisis económica que se conoce como periodo especial en tiempos de paz. Comenzó con el derrumbe del campo socialista y con el recrudecimiento del embargo norteamericano. Sus efectos fueron súbitos y encontraron réplicas en los diferentes niveles de expresión de la subjetividad, en lo individual, en lo grupal y en lo social. Se definió por severas restricciones en hidrocarburos, gasolina, diésel y otros combustibles. Se produjo una considerable disminución de automóviles. Ustedes no les quiero ni contar casi lo que teníamos que hacer para estudiar. Porque era tanta la carencia, nos teníamos que mover casi a pie para las universidades. No había luz, eran casi apagones a todo el tiempo. Nos íbamos a estudiar para los lugares donde estaban iluminados. No se imaginan todo lo nosotros que pasamos con transporte y todo lo demás. Este periodo fue una crisis, pero crisis también quiere decir oportunidad. O sea, pudimos cohesionarnos y como grupo, como nación, se gestó y se consolidó la unión y la cohesión. En fin, sufrimos enfermedades por requerimientos nutricionales que bajaron, la población adelgazó, los niños también, fueron muchísimas complicaciones. En fin, de ser ciertas aquellas acusaciones que nos decían que éramos vagabundos y reacios al trabajo, no hubiéramos podido sobrevivir a tanto, o no hubiéramos podido pelear como gigantes contra un opresor que nos privaba y aún lo intenta de medios para vivir. En fin, este periodo especial en tiempos de paz quizás comparta similitudes y diferencias con la guerra económica que atraviesa Venezuela. Lo cierto es que ambas modalidades de intervención y sabotaje en los procesos revolucionarios persiguen golpear, asestar un tiro de gracia a los nidos y a los nichos familiares, en tanto son células básicas de la sociedad. Después de todo, dice Martí, corazón que lleva roto el ancla fiel del hogar,
va como barca perdida que no sabe a dónde va. Los que sí tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos somos nosotros y nosotras. Las que sí no podemos perder las brújulas orientadoras para los cambios sociales, ya sean los objetivos estratégicos del Plan de la Patria o en otros espacios, somos nosotras y nosotros los militantes de izquierda. Venezuela asiste, en medio de la resistencia y la oposición del rentismo capitalista, a uno de los partos más fecundos de la historia, la Revolución Bolivariana. Por eso es preciso que se sepa la verdad de los Estados Unidos para que nunca más se instauren repúblicas neocoloniales ni se arrienden territorios para bases navales, para que nunca más desembarquen marines yanquis ante alteraciones internas, para que nunca más el tocororo, el ave nacional de Cuba, quede atrapado en el cautiverio, o para que el turpial no tenga que entonar sus melodías en inglés, para que la orquídea no sea sepultada por la nieve, para que el imperialismo salvaje, feroz, triturador de ternuras, no devenga opción, para que el olor de las McDonald's no disuelva el sabor del pabellón, de la arepa, la yaca, el carato y otras remisiones a la venezolanidad. Sí, y porque ningún hombre y ningún pueblo es una isla y la muerte de cualquiera nos disminuye, y porque no debemos preguntar por quién doblan las campanas, como tampoco debemos preguntar a quién perjudica o a quién amenaza el decreto de Obama. Nos amenaza a todas y a todos, amenaza a los sueños, desgarra las utopías, despedaza las esperanzas, cercena los sueños, rasga los papagayos, en fin, compromete la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Muchas gracias.